Hello guys and welcome to English class. This is the English class for 8th grade phase 3 week 8. Once again, this is the English class for 8th grade phase 3 week 8. Today we are going to study the topic groceries and products. Groceries and products, which is alimentos comestibles y alimentos que se producen de forma agrícola. Yes, those are products, alimentos que se producen de forma agrícola. Now, let's go to the activation part. In the first part, we have to complete this food pyramid. En este ejercicio exploraremos juntos tus conocimientos previos sobre vocabulario relacionado a los alimentos. Identifica los alimentos y bebidas conectándolos con los números correctos. Okay, here we have the numbers, yes, of the vocabulary, and you have to put the number in here, okay? Tienes que poner el número en el lugar en el que tiene que ir, okay? You have to put the number according to the food that it's indicated. Tienes que poner el número de acuerdo a la comida que está indicando, okay? Hay algunos errores en los espacios, so I'm going to help you so you don't make those mistakes, okay? Puede ayudarte para que no cometas los mismos errores que cometieron cuando hicieron la guía. Yes, so these are the answers. Estas son las respuestas. Look at these are the answers. Yes, the activation part de la parte 1.1, activation part. So this one is cookies. Yes, cookies. These are cookies. Cookies. Yes, cookies. See, cookies. Now, this one is milk. 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 This one is cheese. Cheese, cheese, cheese. The other one is carrots, carrots, carrots. See? Carrots. Lettuce, lettuce, lettuce. Potatoes, potatoes, potatoes. Yes. Donuts, 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 like Mr. Donuts, donuts. Bread, 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 bread. Rice, arroz, rice, rice, rice. Pasta, pasta, pasta. ¿Sí? Pasta. Cereal, 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 cereal. Oranges, 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 naranjas, oranges. Grapes, 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 uvas, grapes. Cashew, 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 marañón, cashew. Fish, fish, pescado, fish. Steak, steak, un filete, steak, steak. Chicken, 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 chicken. Butter, 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 mantequilla. Ice cream, ice cream, ice cream. Helado o sorbete. Okay, I already told you the different names of the foods mentioned here in the food pyramid, so you have to put the correct number. Pones el número correcto in the space provided, okay? As I told you, there are some mistakes, so you can correct them with the vocabulary I just gave you. Como ya les mencioné, algunos errores de palabras que faltan aquí. Por ejemplo, aquí no está indicado cómo se dice donuts en English, pero ya se lo puse aquí. Mire, donuts, yes, donuts. Tampoco ahí está indicado cómo se dice galletas en inglés, but I already put you here, cookies, yes. So those mistakes you can correct. Esos errores los puedes corregir. Now, let's continue.
In the presentation part, presentation, ahora repasaremos cómo describir la cantidad de comida y bebida. Attention, cómo describir la cantidad de comida y bebida. Para ello repasaremos las estructuras there is y there are, con some and any. Attention here, there is means in Spanish hay, okay? There is in Spanish means hay. There are means in Spanish hay, okay? Hay de esto, hay del otro. Only that there is in singular and there are is in plural, remember that, okay? There is en singular y there are es en plural, okay? There is es cuando solo hay uno en singular. There is one banana. There is a avocado in the kitchen. There is a, solo hay uno, yes? There are is in plural, is when there are several objects of the same type. Es cuando hay varios objetos del mismo tipo. Yes, there are. For example, there are some apples. There are some eggs. There are some bananas. There are some, lo que sea que haya, okay? Pero hay varios. There are. Imagine, for example, I can say there are 2 bottles of milk. Hay 2 botellas de leche. There are 2 liters of soda. Hay 2 litros de soda, yes? There are. Es cuando hay varios de una misma cosa. Now, some in Spanish means alguno o algo, yes? Some. And any means alguno o ninguno. Estas dos palabras, some and any, are very similar, yes? Estas dos palabras son muy similares, some and any, pero se usan de forma diferente y eso es lo que vamos a ver ahorita. The difference between some and any in English. Ok, vamos con a y an. A, como ya le mencioné, significa uno o una. A. An significa lo mismo que a, uno o una. A, an. A, an. Las dos significan uno o una. ¿Cuál es la diferencia? Ok, aquí está la diferencia, mire. La A siempre va antes de una palabra que empieza con consonante. Mira por ejemplo aquí. There is a, hay un, ¿ve? There is, hay un, a bottle on the table, una botella en la mesa, a bottle. Mira, la A siempre va antes de una consonante. There is a bottle, a bottle, a bottle. Ahora, la an siempre va antes de un sonido vocálico. There is, hay, an, una, apple, manzana. An apple, mira. An siempre va antes de una vocal. An apple, an apple. Si la N no estuviera, diríamos a apple. Y eso sería feo, no sonaría de corrido, ¿eh? A apple. No, it doesn't sound right. No suena correcto. Entonces, por eso decimos an, siempre antes de una vocal. Mira, an apple. There is an apple on the table. ¿Verdad que suena más natural? Sounds more natural to say an apple than says apple. That doesn't sound natural. So you have to say an apple, ¿ok? Recuerda, a antes de la consonante. An antes de la vocal. Examples, a bottle, an apple, ¿ok? Now let's continue. Some and any. Some y any se pueden usar con plural countable nouns, es decir, con sustantivos plurales contables que se pueden contar. Y también se puede hacer con sustantivos plurales con sustantivos que no se pueden contar. A ver, veamos examples. Aquí tenemos, mira, en oraciones afirmativas vamos a utilizar el some con sustantivos no contables. For example, cheese, queso. Queso no es algo que puedas contar así nomás con 1, 2, 3, 4. Lo cuentas por peso, por libras, por ejemplo, ¿yes? 1 libra de queso, 2 libras de queso, ¿yes? Entonces, como es uncountable, no se cuenta así por números normales, sino que por peso, puedes utilizar con él la palabra some. Mira, some. A ver, y usamos siempre there is, hay. There is some, hay algo de. There is some cheese, hay algo de queso, in the fridge, en la refri. In the fridge. There is some cheese in the fridge. Observa de nuevo, utilizamos el some para indicar un uncountable noun. El some para indicar algo que no se puede contar con 1, 2, 3, 4, como el queso. Some cheese.
Ahora, para eso usamos el some. Para decir algo o algo de, algo que no se puede contar. For example, some cheese. Se puede aplicar para otras cosas. Veamos más ejemplos. Mira, aquí tenemos más ejemplos. ¿Ok? Tenemos el some con oraciones afirmativas. Aquí está, mira. Some con oraciones afirmativas. There is some milk. There is, hay, some, algo de, milk, leche. Recuerde, dijimos que con oraciones afirmativas usamos el some y con sustantivos que no se pueden contar, uncountable nouns. For example, milk, leche, que se cuenta with special ways or with special manners, for example, by weight, que se cuenta por peso, ¿ok? Como una botella de leche, 2 botellas de leche, ¿ok? But some can be also used with countable nouns, pero el some también se puede utilizar con sustantivos contables. Como por ejemplo, eggs, huevos. Un huevo, 2 huevos, 3 huevos, se puede contar. Yes, 1 egg, 2 eggs, 3 eggs, 4 eggs. Se puede contar de uno en uno. You can count it by one. Okay? So there are, mira, plural, ¿ves? There are some eggs. Hay algunos huevos. ¿Ves? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra some, algo o algunos, se puede utilizar tanto con oraciones y sustantivos que no se cuentan, como la leche y el queso, milk and cheese, y también se puede usar el some con aquellos sustantivos en inglés que sí se pueden contar, como los huevos. Pero te fijas que siempre en una oración afirmativa. There is some cheese in the fridge. There is some milk in the fridge. There are some eggs in the fridge. Véase aprendiendo esto porque lo vamos a seguir utilizando in the next activity, ¿ok? Now, para oraciones negativas, negative sentences in English, we have to use any, ¿ok? Para oraciones negativas in English, we have to use any. For example, there isn't, mira, there isn't. Es lo mismo que decir there is not, ¿ok? No hay. There is not, no hay. Y con oraciones negativas voy a utilizar any, mira. There is not any cheese in the fridge. No hay queso en la refri. There is not any cheese in the fridge. Vaya, más oraciones negativas. Mira este ejemplo, más oraciones negativas. There isn't, no hay, any, nada de, juice, jugo. There isn't, no hay, any, nada, juice, nada de jugo. There isn't any juice. Mira, utilizamos el any para una oración negativa, negative. Utilizamos el any para una oración negativa, negative, ¿ok? Y lo usamos con sustantivos que son uncountable o que no se cuentan con 1, 2, 3, 4, 5, sino que se cuentan por peso, por tamaño, por volumen, yes, as for example, juice, ¿ok? Pero también se puede usar el any con aquellos sustantivos que sí se cuentan con 1, 2, 3, 4, such as for example, bananas. Okay, you can use any with countable nouns, con sustantivos contables. There aren't, mira, como estamos hablando de varias, ¿verdad? Are not, aren't. There aren't, no hay, any, ninguna, bananas. No hay ninguna banana, no hay ningún guineo. Okay? Now, you can use any with questions. Puedes utilizar la palabra any con preguntas. Any with questions in English. Ahora, mira, siempre decíamos there is, ahora lo vamos a cambiar. Hoy vamos a preguntar is there. Decíamos siempre there is, ahora preguntamos is there, hay, por casualidad hay, any cheese in the fridge, algo de queso en la refri. Pues es una pregunta, look at here, it's a question. Is there, hay algo de any cheese, queso in the fridge? Let's see more examples, vamos a ver más ejemplos. Mira, is there, estamos preguntando any, algo de soda. Is there any soda? Utilizamos la palabra any para hacer preguntas. Is there any soda? También con limones, es decir, con aquellos sustantivos que pueden ser contados por 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Que son contable. Are there, mira, hay any, hay algunos limones. Are there any lemons? Are there any lemons? Entonces, estas palabras some y any, aunque son bien parecidas, las dos significan algo o alguno, ¿ok? Se utilizan de manera diferente. El some se utiliza en oraciones negativas, perdón, afirmativas. El some en oraciones afirmativas. El any en negativas y en preguntas. Repito, el some en oraciones afirmativas
y el any en negativas y en preguntas. Remember this because you're going to use it in the next activities. Recuerda esto porque lo vas a usar en las siguientes actividades. Remember that because you're going to use it in the next activities. ¿Ok? Cuando yo le diga, por ejemplo, escríbame una oración afirmativa diciendo lo que hay en su refri, usted dígame, there is some cheese in the fridge. There is some Coca-Cola in the fridge. There is some cake in the fridge. There is some chocolate in the fridge, ¿ok? There is, algo que hay. Vaya, yo le digo, escríbame una oración negativa en inglés de lo que no hay en su refri. Vaya, there isn't any cheese in the fridge. Mira, there isn't any chocolate in the fridge. There isn't any tortillas in the fridge. There isn't any crema in the fridge. There isn't any juice in the fridge. Yes? Oraciones negativas con any. Ahora yo le digo, hágame una pregunta de lo que hay en su refri en inglés. Is there any cheese in the fridge? Any, mira, any con pregunta. Is there any cheese in the fridge? Is there any chocolate in the fridge? Is there any cake in the fridge? Is there any Coca-Cola in the fridge? Okay, is there con any para las preguntas. Ok, ya repasamos eso. Let's continue with the next part. Esto es un resumen de lo que ya dijimos, ¿verdad? Would you like some? En preguntas. Can I have some? En preguntas. Why don't we some? En preguntas, ¿ok? En preguntas se puede utilizar también some para expresar oferta de algo, pedir por algo o sugerir que alguien haga algo. Puedes utilizar some, pero con estas palabras, ¿ok? Pero por eso no te preocupes ahorita. Fíjate por lo que te acabo de explicar. Por esto sí lo vas a usar en la siguiente activity. Ok, let's continue. Activity 1.3. Look and complete. Mira y completa. Look and complete. Mira y completa. Okay, so here, look and complete. Mira this fridge. Look at this fridge. Mira la refri. Look at this fridge. And complete. Y completa estas oraciones. Look at this fridge. Mira la refri. And complete these sentences. Y completa estas oraciones. ¿Con qué la voy a completar, teacher? Con esto que está aquí, mire. Yes. You have to use one of these to complete these sentences. Utiliza uno de esos to complete these sentences. Yes? For example, their juice. A ver, juice. Do you see any juice here in the fridge? Juice, 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 juice. A ver, ¿dónde está el juice aquí en la refri? Juice, juice. No vemos nada de juice, ¿verdad? Pero por lo menos no veo juice. Entonces, there, en este espacio que está en yellow, vamos a poner uno de estos. There isn't, no hay, any, nada de juice. There isn't any juice. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. There isn't any juice. Vale, vamos, tenemos there y chips. A ver, chips, ¿ves chips? Churros, chips, ¿ves alguna chip ahí? Chips, 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 chips. Yo no veo nada. Entonces pongámosles there aren't, no hay nada o no hay ninguna. There aren't any, no hay ninguna o no hay ningún churro. There aren't any chips. There aren't any chips. Okay? Now let's continue. There y tomatoes. Do you see any tomatoes here in the fridge? Tomatoes, tomatoes, tomatoes here in the fridge? Yes. Aquí están, ¿ve? Here, there are the tomatoes. So, ¿cómo le ponemos? Tomatoes. Es en plural. Entonces no vamos a usar is, sino que vamos a usar are. There are some tomatoes. There are some tomatoes. Ok, there y milk. A ver, milk, 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 milk. ¿Dónde ven ustedes milk? Leche, milk. Ah, there you go. Here is the milk. Entonces, ¿cuál nos queda? There is some milk. Mira, look and complete. Look and complete. Mira la refri y completa. The same goes over here. Lo mismo aquí, mira. Look and complete. Mira la refri y completa. Look and complete. Now let's continue with the next part. Para fortalecer la práctica de vocabulario y las estructuras estudiadas, escribe 10 oraciones en tu cuaderno de inglés o en esta guía, observando la imagen del ejercicio anterior. Okay, so you look at this picture, mira esta imagen, y escribe 10 oraciones en inglés, write 10 sentences in English,
regarding what you see there is or there is not in the picture, okay? Diciendo lo que hay y lo que no hay. Vemos el ejemplo. There is some jam in the fridge, on the refrigerator. Hay algo de mermelada. There is some jam in the refrigerator. There aren't any tamales. No hay tamales. There aren't any tamales in the refrigerator. ¿Ok? Diciendo lo que hay o lo que no haya. Vamos a ver examples. Mira, aquí tengo unos examples yo. 1.3, practice. There is some soda in the refrigerator. ¿Sí? There is some soda. There are some sausages. Hay algunas salchichas. There are some sausages. There is some chicken. Hay algo de pollo. Yes. There are some eggs. Hay huevos, yes. Pero ¿qué no hay? There aren't any bananas. No hay guineos. There aren't any bananas. Y ahí continúa tú diciendo lo que hay. For example, there is some water. Okay, there is some watermelon. There is some yogurt. There is some cheese. Pero, por ejemplo, no hay pupusas. So there aren't any pupusas. Yes. Yo no veo jugo. There isn't any juice. Okay. No hay sorbete. There isn't any ice cream, ¿ok? Todo lo que hay y lo que no hay. You write 10 examples, escribe 10 ejemplos in English of what you see and what you cannot see here in the fridge, ¿ok? Now let's continue. In the activity 1.4 es lo mismo que la 1.3, it's the same, but regarding your fridge, pero de acuerdo a lo que está en tu refri, yes? Ahora es tiempo de describir comida y bebidas que están en tu cocina, yes, in your kitchen. Ve allí y observa la alacena, la mesa de cocina, abre tu refri y escribe por lo menos 10 oraciones describiendo lo que encuentras allí, ¿ok? Vaya a su cocina, vaya a ver a la mesa donde tiene la comida, vaya a ver a la refri, ábralo, donde guarde la comida y mira lo que hay y lo que no hay. For example, there is some coffee. Digamos que no hay leche. There isn't any milk. Digamos que hay soda. There is some soda. Digamos que no hay queso. There isn't any cheese. Digamos que hay frijoles. There is some beans. Ahora digamos que no hay arroz. There isn't any rice. ¿Ok? Entonces todo lo que hay y lo que no hay in your kitchen. Eso es todo. ¿Ok? That's it for the English guide for 8th grade, Phase 3, Week 8. If you have any questions, you can send me a WhatsApp and I'll be happy to answer your questions. Bye, guys.